The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The empty seat. Who was actually just that, an empty chair in your office because you couldn't find someone to fill it. So it just sat there costing you money with all its fancy ergonomic features. But LinkedIn Hiring Pro can make it easy to fill that seat with the right candidate. With nearly 60% of businesses finding someone to interview in the first week alone. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. ¿Te has detenido a pensar por qué la fe tiene tanto poder? ¿Qué pasa realmente cuando decides soltar el control y entregarle todo a Dios? Tal vez hoy estás enfrentando un momento difícil, uno de esos en los que todo parece estancado. Ya oraste, ya pediste, pero no ves resultados. ¿Y si te dijera que hay una verdad espiritual que puede cambiar tu vida desde este preciso instante? Jesús lo dijo claro. Mateo 17, versículo 20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada le será imposible. Un grano de mostaza, la semilla más pequeña. Y aún así Jesús dice que con eso puedes mover montañas. La fe no es magia, es conexión. Una línea directa con el Dios que hace posible lo imposible. Y hoy quiero mostrarte con claridad y profundidad lo que ocurre cuando decides confiar en Dios por completo. Porque hay una diferencia entre saber que debes confiar y realmente confiar. Entre decir que crees y vivir esa creencia. Entre orar pidiendo ayuda y soltar el control completamente. Y esa diferencia es la línea entre el agotamiento y el descanso. Entre la lucha constante y la paz profunda. Entre cargar todo tú solo y dejar que Dios lo cargue. La pregunta no es si Dios puede, es si tú vas a confiar lo suficiente para soltar, para rendirte, para decir, Dios, no sé cómo, pero confío en ti. Y cuando esa decisión se toma, cuando la confianza se vuelve total, no parcial, no condicional, algo en el reino espiritual se activa. Las montañas empiezan a moverse, no porque tú las empujas, porque Dios responde a la fe que confía, incluso si tu fe es pequeña. Dios no necesita grandeza, solo sinceridad. Porque lo que ocurre cuando un corazón se rinde es un milagro silencioso que lo transforma todo. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo en ti, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío totalmente en ti. No como una frase vacía, como una declaración profética, como una decisión espiritual. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que necesita soltar el control, que está cargando todo solo, que necesita escuchar que cuando sueltas Dios toma. Confianza total. Eso es lo que hoy el cielo te está pidiendo. Este mensaje no llegó por casualidad. No es un video más. Es una respuesta, una señal divina. Dios quiere hablarte, sí, a ti. Quiere que sepas que no se ha olvidado, que Él sigue obrando aunque tú no lo veas, y que lo único que te pide hoy es fe. Imagina esto, estás parado al borde de un río. Del otro lado está la promesa, lo que Dios te habló, lo que tanto anhelas. Pero entre tú y esa tierra está el río. No hay puente, no hay bote, solo agua. Y Dios te dice, cruza. Y tú respondes, ¿cómo, Señor? ¿No ves que me voy a hundir? Y Dios contesta, da el paso, yo haré lo demás. Pero ese paso es el paso de la confianza, ese primer movimiento que no tiene lógica pero tiene obediencia. Y ahí, justo ahí es donde ocurre el milagro. Porque lo que Dios está esperando de ti no es un plan, es una fe activa, una entrega que diga, aquí estoy, Señor, toma el control. Quiero empezar nombrando algo muy específico, lo que es el peso de cargar todo tú solo. Tal vez has estado luchando solo, con una sonrisa en el rostro, pero una tormenta por dentro, intentando mantenerte fuerte para los demás, pero sintiéndote débil cuando estás a solas. Has dicho, confío en Dios, pero por dentro aún cargas la ansiedad, el miedo, la duda. Y no te juzgo, todos pasamos por eso, y el problema no es que sientas ansiedad, es que intentas controlarla tú solo, intentas resolver todo con tus fuerzas, intentas cargar lo que nunca fue diseñado para que cargaras, y el resultado es agotamiento, frustración, desesperanza.
porque estás intentando hacer el trabajo de Dios con tus recursos humanos, y nunca va a ser suficiente. Santiago 4, versículo 2 dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No pedís, no porque no ores, sino porque no pides con entrega. Pides ayuda, pero sigues controlando. Pides dirección, pero ya decidiste el camino. Pides provisión, pero no sueltas la preocupación. Y Dios está esperando que confíes, totalmente, sin reservas, sin plan B, sin intentar ayudarlo a resolver lo que Él ya sabe cómo resolver. Porque hay una diferencia entre decir que confías y realmente confiar. Entre orar sobre algo y entregarlo completamente. Entre creer que Dios puede y soltar el control para que Dios haga. Y esa diferencia es lo que marca todo. Muchos están cansados, no por lo que enfrentan, sino por cómo lo enfrentan. Estás agotado porque lo llevas todo tú solo, porque crees que si sueltas, todo se va a desmoronar. Pero déjame decirte algo con el alma. Cuando tú sueltas, Dios toma. Cuando tú te rindes, Él pelea. Cuando tú confías, Él actúa. Quizá hoy estás frente a una situación imposible. Un hijo que se alejó, una deuda que te ahoga, una enfermedad que no mejora, un matrimonio que se enfría, una promesa que no se cumple. Y el enemigo ha sembrado dudas en tu mente. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que esto ya no tiene remedio? ¿Y si nada cambia nunca? Pero quiero decirte esto con todo el peso del cielo. Sí hay salida, sí hay propósito, sí hay esperanza. Y comienza cuando decides confiar. El momento más poderoso de tu vida espiritual no será cuando todo esté resuelto, sino cuando en medio del caos levantes tus manos y digas, Dios mío, yo no puedo, pero tú sí. Esa frase cambia todo, porque confiar en Dios no es fingir que no pasa nada. Es saber que aunque pase lo peor, Dios sigue siendo fiel. Es descansar aunque todo tiemble. Es creer incluso con lágrimas en los ojos. Mateo 11, versículos 28 al 30. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús no dijo, arréglense primero. No dijo, vengan cuando tengan todo bajo control. Dijo, vengan trabajados, vengan cargados, vengan agotados, y yo les daré descanso. Pero ese descanso requiere algo de ti. Requiere que sueltes, que te rindas, no como un acto de derrota, como un acto de entrega, porque hay una diferencia entre derrota y entrega. La derrota dice, me rindo porque ya no puedo más, y Dios tampoco puede. La entrega dice, me rindo porque reconozco que Dios puede lo que yo no puedo. La derrota es desesperanza. La entrega es confianza. La derrota mira hacia abajo. La entrega mira hacia arriba. Y lo que Jesús te está invitando a hacer no es rendirte en derrota. Es rendirte en entrega. A soltar lo que de todas formas no podías controlar. A confesar que necesitas ayuda. A admitir que solo no puedes. Y cuando haces eso, cuando levantas tus manos y dices, Señor, tómalo tú, el yugo se vuelve fácil. La carga se vuelve ligera. No porque el problema desapareció, porque ya no lo estás cargando solo. Mateo 11, versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo es fácil, su carga es ligera, no la tuya, la de Él. Y cuando sueltas la tuya y tomas la de Él, descansas, finalmente, profundamente, porque estás descansando en el que tiene el control real. Y hay un momento, un instante santo en el que Dios te llama a soltar, a dejar de pelear con tus fuerzas, a rendirte. ¿Sabes qué pasa cuando confías totalmente en Dios? El peso se va, la lucha cambia, la atmósfera espiritual se transforma, y aunque afuera todo siga igual, adentro ya nada es igual. Quiero presentarte una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura sobre la confianza. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces,
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Léelo de nuevo, despacio, porque esta no es solo una frase bonita, es una promesa. Cuando confías en Jehová, eres como un árbol plantado junto a las aguas, no en el desierto, junto a las aguas, donde hay fuente constante, y ese árbol echa sus raíces hacia la corriente, no hacia arriba buscando aprobación, no hacia los lados buscando seguridad en otros, hacia la corriente, hacia la fuente, hacia Dios. Y cuando vienen las estaciones difíciles, cuando viene el calor, cuando viene la sequía, ese árbol no lo nota de la misma manera que los demás. ¿Por qué? Porque su fuente no es la lluvia temporal, es la corriente permanente, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la diferencia entre el que confía en sus propias fuerzas y el que confía en Dios. Uno se seca cuando las circunstancias cambian, el otro sigue verde, sigue dando fruto, porque su raíz está en algo que no cambia, en alguien que no falla. Y eso es lo que pasa cuando confías totalmente. No es que los problemas desaparecen, es que tienes acceso a una fuente que los problemas no pueden secar. Y hay algo más en esta imagen que quiero que veas. El árbol no se pregunta si habrá sequía, no está ansioso por el futuro, simplemente echa sus raíces hacia la corriente. Y porque lo hace cuando viene la sequía, no se afecta de la misma manera. Eso es confianza total. No es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de los problemas. Y mira lo que dice el versículo 8 sobre ese árbol. No verá cuando viene el calor. Eso no significa que el calor no llega. El calor llega. La sequía viene, las dificultades aparecen, pero el árbol no lo ve de la misma manera, no se afecta igual. ¿Por qué? Porque su raíz está en una fuente que el calor no puede secar. Esa es la diferencia entre confiar en tus circunstancias y confiar en Dios. El que confía en las circunstancias se marchita cuando cambian. El que confía en Dios permanece verde porque su fuente no cambia. Y en el año de sequía no se fatigará. No dice que la sequía no vendrá. Dice que cuando venga no te fatigará, no te agotará, no te destruirá, porque estarás bebiendo de la corriente que nunca se seca. Ni dejará de dar fruto. Esa es la promesa más poderosa. No solo que sobrevivirás, que seguirás siendo fructífero, seguirás siendo útil, seguirás bendiciendo a otros. Porque tu capacidad de dar no depende de que todo esté bien, depende de que estés conectado con Dios. Y si estás conectado con Él, nunca dejarás de dar fruto, aunque estés en sequía, aunque todo alrededor esté seco. Tú seguirás verde, seguirás vivo, seguirás fructífero, porque tu fuente es eterna. Y cuando tus raíces están en Él, las tormentas externas no te secan. Salmo 1, versículos 2 y 3 describen esto también, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa para el que confía totalmente. No que nunca enfrentará dificultades, que en medio de las dificultades seguirá floreciendo, porque su fuente no depende de las circunstancias, depende de Dios. Quiero hablarte de alguien cuya fe fue tan radical que cambió su nombre. Su nombre era Abram, que significa Padre enaltecido. Pero Dios le cambió el nombre a Abram, que significa Padre de multitudes. Y cuando Dios le cambió el nombre, Abram tenía 99 años, sin hijos. Imagina eso. Dios te cambia el nombre a Padre de multitudes cuando no tienes ni un hijo, cuando tu cuerpo dice que es imposible, cuando la lógica dice que es demasiado tarde. Y Abram creyó. Romanos 4, versículos 18 al 21 lo describe así. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó en esperanza contra esperanza. Esa frase es poderosa.
porque describe una fe que va en contra de lo que la esperanza lógica diría. La esperanza lógica dice, a tu edad es imposible, pero Abraham eligió una esperanza diferente, la que está fundada en Dios. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, no ignoró la realidad, la consideró. Vio que su cuerpo estaba como muerto, pero eligió creer en el Dios que da vida a los muertos, y se fortaleció en fe. No se mantuvo igual, se fortaleció. Porque la fe no es estática, crece cuando decides confiar a pesar de lo que ves, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Esa es la fe que mueve montañas, la que está plenamente convencida, no la que tiene dudas pero las esconde. La que procesa las dudas, mira la realidad, y aún así elige confiar. Y hay algo más sobre Abraham que necesitas saber. Cuando Dios le prometió un hijo, Abraham tenía 75 años. Cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años, 25 años de espera, 25 años creyendo una promesa que no veía cumplirse. Y durante esos 25 años, Abraham tuvo momentos de duda. Génesis 17, versículo 17 dice que Abraham se rió cuando Dios le volvió a confirmar la promesa. Se rió, no de alegría, de incredulidad, porque parecía imposible, pero a pesar de la risa, a pesar de la duda, Abraham siguió creyendo. Y esa es la clave, la fe que mueve montañas no es la que nunca duda, es la que a pesar de dudar, sigue confiando, que a pesar de la risa sigue esperando, que a pesar del tiempo, sigue creyendo. Y al final la promesa se cumplió, no cuando Abraham tenía 75, cuando tenía 100, en el tiempo perfecto de Dios. Y ese hijo Isaac fue el inicio de la nación de Israel, de la línea de David, de la genealogía de Jesús. Todo porque Abraham confió. Aunque no entendía el tiempo, aunque tuvo dudas, confió. Hay 3 cosas que atacan específicamente la fe que confía totalmente, y necesitas reconocerlas para vencerlas. Enemigo 1. La voz de la lógica que dice es imposible. Esta voz es constante. Mira tu cuenta bancaria y dice, no alcanza. Mira tu edad y dice, es demasiado tarde. Mira la situación y dice, no tiene salida. Pero 2 Corintios 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. No por vista. La vista te muestra lo que es, la fe te muestra lo que puede ser. Y cuando confías en Dios totalmente, eliges creer lo que Dios dice por encima de lo que tus ojos ven. Enemigo 2. El recuerdo de las veces que fallaste antes. El enemigo ama recordarte tus fracasos, las veces que intentaste y no funcionó, las veces que creíste y te decepcionaste. Pero Apocalipsis 12, versículo 10 lo llama el acusador de los hermanos. Esa voz que acusa día y noche, y esa voz miente, porque tus fracasos pasados no determinan tu futuro. Y necesitas entender algo sobre los fracasos. No son el final, son parte del proceso. Pedro negó a Jesús 3 veces, y después de la resurrección, Jesús no lo descalificó, lo restauró, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, y después de cada respuesta de Pedro, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le dio propósito, le dio ministerio, le dio futuro, a pesar del fracaso pasado. Y Pedro se convirtió en la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia. No porque nunca falló, porque cuando falló, se arrepintió y siguió confiando. Así que tu fracaso pasado no te descalifica. Tu arrepentimiento y tu decisión de confiar de nuevo te restauran. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Aunque ayer fallaste, hoy hay nueva misericordia. Aunque ayer dudaste, hoy hay nueva oportunidad de confiar. Enemigo 3. La comparación con otros. Cuando miras a alguien más y parece que su fe es más grande, que su proceso es más fácil, que Dios le responde más rápido. Y te preguntas, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Pero 2 Corintios 10, versículo 12 dice, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos,
y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. La comparación roba tu fe, porque te hace olvidar que Dios tiene un proceso único para ti, que lo que Él hace en otros no determina lo que hará contigo, y que tu llamado no es compararte, es confiar. Quiero hablarte sobre lo que ocurre del lado de Dios cuando tú sueltas el control, porque no es que Dios estuviera inactivo antes, es que tu necesidad de controlar bloqueaba lo que Él quería hacer. Primera cosa, Dios toma lo que soltaste. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Echa sobre Jehová. No le cuentes sobre la carga mientras la sigues cargando. Échala, suéltala, y Él te sustentará. No solo la cargará, te sustentará a ti. Segunda cosa, Dios pelea por ti. Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará, no contigo, por ti, y tú estarás tranquilo, no en modo de batalla constante, en reposo. Porque cuando confías, la batalla ya no es tuya, es de Él. Tercera cosa, Dios te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, nada, no algunas cosas, nada. Y cuando presentas tus peticiones con acción de gracias, confiando en que Dios escucha, la paz viene. Una paz que no tiene sentido lógico, que sobrepasa el entendimiento, porque tus circunstancias no cambiaron todavía, pero tu corazón sí. Cuarta cosa, Dios abre caminos donde no los hay. Isaías 43, versículo 19. He aquí, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Camino en el desierto, ríos en la soledad. Donde tú ves imposibilidad, Dios ve oportunidad. Donde tú ves final, Dios ve inicio. Donde tú ves desierto, Dios abre camino. Quinta cosa, Dios multiplica lo poco que tienes. Cuando sueltas el control, Dios toma lo poco y lo multiplica. Como los 5 panes y 2 peces, el niño los entregó. No sabía qué haría Jesús con eso, pero lo soltó, y Jesús alimentó a 5,000. Mientras tú retengas lo poco pensando que no es suficiente, permanecerá poco. Cuando lo sueltas en las manos de Dios, Él lo multiplica. Sexta cosa, Dios te da dirección clara. Cuando estás tratando de controlar todo, tu mente está llena de ruido, de planes, de estrategias, de opciones. Pero cuando sueltas y confías, la claridad viene. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos serán afirmados, no confusos, no contradictorios, afirmados, claros, firmes. Porque cuando encomiendas tus obras a Dios, Él dirige tus pensamientos. Séptima cosa, Dios muestra su poder de maneras que glorifican su nombre. Cuando tú resuelves algo con tus propias fuerzas, tú te llevas el crédito, pero cuando Dios lo hace, cuando es imposible humanamente y aún así ocurre, solo hay una explicación. Dios lo hizo, y esa gloria es lo que Dios busca, no para ser egoísta, sino para que otros vean y crean. Juan 11, versículo 4 dice sobre Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Lo que estás viviendo ahora, aunque no lo entiendas, puede ser para la gloria de Dios. Para que cuando Él se mueva, nadie pueda dudar que fue Él. Éxodo 14 es un ejemplo perfecto de esto. Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, sin salida visible, y el pueblo entró en pánico. Le reclamaron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Pero Moisés respondió algo que cambió todo. Versículo 13 y 14. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.
Estad firmes, ved la salvación, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces Dios dividió el mar rojo, algo imposible, algo que solo Dios podía hacer, para que cuando cruzaran supieran que fue Él. Y lo mismo hará en tu situación. Esperará hasta que sea imposible humanamente, para que cuando ocurra el milagro solo haya una explicación. Dios lo hizo. Quiero hablarte sobre 3 cosas que bloquean la confianza total, porque reconocerlas te ayuda a vencerlas. Obstáculo 1. La necesidad de entender todo antes de confiar. Hay personas que dicen, cuando entienda por qué pasó esto, entonces confiaré. Pero Dios no te está pidiendo que entiendas primero, te está pidiendo que confíes primero. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. Tu entendimiento es limitado. Dios ve lo que tú no ves, y cuando confías sin entender todo, Él endereza tus veredas. Obstáculo 2. El miedo a perder el control. Este es grande, porque soltar el control se siente como perder todo. Pero la verdad es que nunca tuviste el control, solo la ilusión de tenerlo, y esa ilusión te agota, porque intentas controlar cosas que están fuera de tu alcance. Cuando sueltas, no pierdes control, lo entregas al único que realmente lo tiene, y eso no es pérdida, es liberación. Obstáculo 3. Las experiencias pasadas donde confiaste y te decepcionaron. Quizás confiaste en alguien y te falló. Confiaste en una promesa y no se cumplió. Y ahora hay una herida que dice, si confío de nuevo, me volverán a lastimar. Pero necesitas entender algo fundamental. Dios no es como las personas que te fallaron. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Él no cambia, no falla, no te abandona. Y confiar en Él no es arriesgarte a que te decepcione, es aferrarte al único que nunca lo hará. Ahora quiero darte pasos prácticos para confiar totalmente en Dios, porque confiar totalmente no es solo un sentimiento, es una serie de decisiones concretas. Paso 1. Reconoce que no puedes solo. Este es el primer paso y el más difícil, porque requiere humildad, requiere admitir, yo no tengo todas las respuestas. No tengo toda la fuerza, no puedo resolver esto solo. Juan 15, versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Nada, no poco, nada. Y cuando reconoces eso, estás listo para el siguiente paso. Paso 2. Entrega específicamente lo que estás cargando. No le digas a Dios, te entrego todo, y luego sigues cargando las mismas cosas. Sé específico. Señor, te entrego esta situación financiera, te entrego esta relación, te entrego esta enfermedad, te entrego este miedo. Y cuando lo nombras, lo sueltas. Paso 3. Declara tu confianza en voz alta. Hay poder en lo que declaras. Romanos 10, versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión tiene poder, así que di en voz alta, confío en Dios. Aunque no vea el camino, confío. Aunque no entienda, confío. Aunque duela, confío. Paso 4. Descansa en lugar de pelear. Isaías 30, versículo 15. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud y en confianza, no en actividad frenética, no en lucha constante. En quietud, descansa, porque cuando descansas en Dios, Él trabaja. Paso 5. Recuerda lo que Dios ya hizo. Cuando estés tentado a dudar, recuerda. Salmo 77, versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Las veces que Dios fue fiel antes, las veces que proveyó, las veces que abrió camino. Esa memoria es tu arma contra la duda. Haz una lista mental ahora mismo, o mejor aún escríbela. De las veces que Dios ha sido fiel en tu vida, las veces que no sabías cómo, pero Él proveyó. Las veces que la puerta se cerró, pero Él abrió otra mejor. Las veces que el diagnóstico era malo, pero Él trajo sanidad. Las veces que estabas solo, pero Él envió ayuda. Y cuando la duda venga, cuando el miedo toque a tu puerta, saca esa lista.
Y recuérdate a ti mismo, Dios fue fiel entonces, será fiel ahora. Paso 6. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Porque cuando estás en medio de la batalla de confiar, necesitas voces que te recuerden lo que es verdad, que te digan, Dios es fiel, que oren contigo, que crean contigo. No te aísles cuando estés luchando para confiar. Busca comunidad. Porque Proverbios 27, versículo 17 dice, hierro con hierro se aguza, y la fe de otros puede aguzar tu fe cuando la tuya está débil. Quiero contarte la historia de Daniel. Daniel vivía en Babilonia, exiliado de su tierra, en un imperio que no adoraba a su Dios, y el rey Darío firmó un decreto, que durante 30 días nadie podía orar a ningún dios excepto al rey. Y si lo hacían serían echados al foso de los leones. Daniel sabía del decreto, pero Daniel capítulo 6, versículo 10 dice algo extraordinario. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes, Daniel no cambió su rutina, no escondió su fe, no dejó de orar, porque su confianza no estaba en el decreto del rey, estaba en Dios. Y necesitas entender lo que eso significa. Daniel sabía que orar podía costarle la vida. No era ignorante, no era inconsciente. Sabía exactamente lo que arriesgaba, pero decidió que obedecer a Dios era más importante que preservar su vida. Que confiar en Dios valía más que la seguridad temporal, que su fe no era algo que negociaba cuando las cosas se ponían difíciles, era su identidad, su fundamento, lo que definía cada decisión. Y por eso cuando el decreto vino no cambió, siguió orando como lo solía hacer antes, porque su fe no dependía de las circunstancias. Las circunstancias dependían de su fe, y Dios honró esa confianza total. Y lo echaron al foso de los leones, y Dios cerró la boca de los leones. Y a la mañana siguiente, Daniel salió ileso. Esa es la fe que confía totalmente. La que dice, aunque me cueste la vida, confío. Y cuando confías así, Dios hace lo imposible. Y hay algo más sobre la historia de Daniel que quiero que notes. El rey Darío no quería echar a Daniel a los leones. Daniel capítulo 6, versículo 14 dice que el rey se propuso firmemente librar a Daniel. Buscó la manera hasta la puesta del sol, pero no pudo, porque el decreto era irrevocable. Y cuando echaron a Daniel al foso, el rey le dijo algo extraordinario. Versículo 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Incluso el rey pagano reconoció que Daniel servía a Dios continuamente. Y esa continuidad, esa fidelidad constante, era lo que sostenía su fe. No confiaba en Dios solo en los buenos momentos, confiaba continuamente. Y esa es la clave. La confianza total no es un evento de una vez, es una decisión continua, cada día, cada momento, cada circunstancia. Elegir confiar, elegir soltar, elegir descansar en Dios. También quiero contarte la historia de María, que es un testimonio de la confianza en Dios. María enfrentó una situación financiera imposible, una deuda que no podía pagar, con 2 hijos pequeños y sin trabajo. Durante meses intentó resolverlo todo ella sola, hizo planes, buscó soluciones, trabajó en todo lo que pudo, pero la deuda seguía creciendo, y una noche completamente agotada se quebró. Y oró algo diferente de lo que había orado antes. No oró, Dios, ayúdame mientras yo sigo intentando. Oró, Dios, no puedo más, tómalo tú, todo, confío en ti totalmente. Y María dice que esa noche algo cambió, no la situación, ella. Por primera vez en meses durmió en paz, no porque tuviera la solución, porque había soltado el control. Y a la semana siguiente, recibió una llamada inesperada. Una oportunidad de trabajo que no había buscado, en una empresa que no conocía, con un salario que era exactamente lo que necesitaba. Y María no dijo, fue casualidad. Dijo, fue Dios moviéndose cuando yo solté.
porque cuando tú sueltas, Dios toma. Cuando descansas, Dios trabaja. Cuando confías totalmente, el cielo se activa. Quiero hablarte directamente ahora. A ti que llevas meses o años intentando resolver todo tú solo, que has orado pero sigues cargando, que has pedido ayuda a Dios pero no has soltado el control. A ti que en la madrugada te preguntas, ¿hasta cuándo voy a poder sostener esto? Quiero decirte algo con todo el amor y la autoridad de la palabra de Dios. No tienes que seguir cargando solo. Nunca fue el diseño. Primera de Pedro 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti. No estás solo, no estás abandonado, no te olvidó, y lo único que te está pidiendo es que confíes, no a medias, no cuando veas resultados, totalmente, ahora, tal como estás. Y cuando confíes así, algo cambiará, quizás no las circunstancias inmediatamente, pero algo dentro de ti. El peso se irá, la paz llegará, la claridad vendrá, porque habrás conectado con la fuente que nunca se seca. Y quiero que sepas algo más. Confiar totalmente no significa que nunca tendrás miedo, significa que confías a pesar del miedo. No significa que nunca tendrás dudas, significa que eliges creer a pesar de las dudas. No significa que todo será fácil, significa que no estarás solo en lo difícil. Porque Deuteronomio 31, versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. No te dejará, ni te desamparará. Esa es la promesa, no que no enfrentarás batallas, que no las enfrentarás solo. Y Josué 1, versículo 9 añade, mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. En la montaña y en el valle, en la victoria y en la prueba, en lo que entiendes y en lo que no. Dios está contigo, siempre. Ahora te invito a orar conmigo. Es una oración para soltar el control. Pon ambas manos abiertas, como símbolo de soltar, y ora conmigo. Padre, vengo ante ti con algo que me cuesta admitir. He estado intentando controlarlo todo. He estado cargando solo lo que no fui diseñado para cargar. He dicho que confío, pero en lo profundo de mi corazón sigo aferrado, sigo tenso, sigo tratando de resolver con mis fuerzas lo que solo tú puedes resolver. Y estoy cansado, Señor, cansado de intentar sostener lo que se me escapa de las manos, cansado de pensar demasiado, de preocuparme demasiado, de querer tener todas las respuestas. Hoy reconozco que ese peso no me pertenece. Por eso hoy decido algo diferente. Decido confiar totalmente, no solo con palabras bonitas, no solo con frases que repito, sino con el corazón abierto, con las manos sueltas, con la voluntad rendida. Te entrego esta situación que me está consumiendo. Te entrego esta relación que no sé cómo sanar ni cómo sostener. Te entrego esta carga financiera que me roba el descanso. Te entrego este temor que me paraliza cuando pienso en el mañana. Te entrego las preguntas que no tienen respuesta. Te entrego la ansiedad que me visita en silencio. Te entrego todo lo que he intentado controlar. Lo pongo en tus manos, Señor, completamente, sin reservas, sin condiciones. Y recibo tu promesa, que cuando yo suelto, tú tomas, que cuando yo descanso, tú trabajas, que cuando yo confío, tú te mueves, que cuando yo ya no puedo, tú comienzas a hacer lo que solo tú puedes hacer. Recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de que todo se resuelva hoy, esa paz que no depende de que todo tenga sentido ahora, esa paz que guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Recibo tu fuerza en mi debilidad, recibo tu dirección en medio de mi desierto, recibo tu presencia en medio de este proceso. Gracias porque no tengo que cargar solo, gracias porque tú peleas por mí aun cuando yo no lo veo. Gracias porque intercedes por mí cuando no sé ni qué orar. Gracias porque me sostienes cuando siento que me quiebro. Hoy recuerdo que mi fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, es suficiente cuando está puesta en ti, porque no depende del tamaño de mi fe, depende del tamaño de mi Dios, y mi Dios es grande, poderoso, fiel, inmutable. Así que hoy elijo ser como el árbol plantado junto a las aguas,
el que echa raíces profundas hacia la corriente, el que no teme cuando llega el calor, el que no se seca en tiempos de sequía, el que sigue dando fruto porque su fuente no es el clima sino el río, y mi fuente eres tú, y tú nunca fallas. Recibo tu promesa de Mateo 17:20, que si tengo fe como un grano de mostaza, puedo decirle a la montaña que se mueva, esta montaña que tengo delante, esta situación que parece imposible, este problema que no tiene salida visible. Hoy le hablo en fe, no en mi fuerza, en el nombre de Jesús, en el poder del Dios que resucitó a Cristo de los muertos, en la autoridad que viene de confiar totalmente en ti. Declaro que nada será imposible para ti, y si nada es imposible para ti, entonces hay esperanza para mí. Entonces hay camino donde no lo veo. Entonces hay provisión donde no la entiendo. Entonces hay restauración donde parecía perdido. Gracias porque cuando camino por fe y no por vista, tú ordenas mis pasos. Gracias porque cuando suelto, tú tomas. Gracias porque cuando descanso, tú trabajas en lo invisible. Gracias porque mi confianza en ti nunca será en vano. Hoy elijo confiar de verdad. Hoy elijo soltar de verdad. Hoy elijo descansar en la certeza de que estás obrando, aun cuando no lo percibo. Porque tú eres fiel, ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hoy te entrego en tus manos está seguro, en tus manos está siendo transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios, confío totalmente en ti. Esas 4 palabras son una declaración de guerra contra la ansiedad, contra el miedo, contra la necesidad de controlar. Son la decisión de soltar. Y cuando sueltas, Dios toma. Y escribe también en los comentarios si quieres que oremos por ti. Esta comunidad es un altar de oración. No estás solo. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que está cargando todo solo, que necesita escuchar que no tiene que seguir así, que cuando confía totalmente todo cambia. Tu fe moverá todo. Sé que cuando estás en medio de la dificultad, esa frase puede sonar exagerada, pero no lo es. Es la promesa literal de Jesús. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, un grano, la semilla más pequeña, podrías decirle a esta montaña, muévete, y se movería. La montaña de la enfermedad, la montaña de la deuda, la montaña de la relación rota, la montaña del miedo, la montaña de lo que parece imposible. Tu fe puede moverla, no porque tu fe sea poderosa en sí misma, sino porque está puesta en el Dios que es todopoderoso. Marcos 11, versículos 22 al 24. Jesús dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Tened fe en Dios, no en tu capacidad, no en tu fuerza, no en tu plan, en Dios. Y cuando tu fe está en Él, lo imposible se vuelve posible. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que creas, que confíes, que sueltes, y cuando lo hagas Dios es galardonador, recompensa, responde, actúa. Así que hoy, en este momento decide, ¿vas a seguir intentando controlar todo, o vas a confiar totalmente? Porque cuando sueltas, Dios toma, cuando descansas, Dios trabaja, cuando confías, Dios actúa, y tu fe, esa pequeña fe sincera que tienes, moverá todo. No porque seas fuerte, porque Dios es fiel, siempre. Y quiero dejarte con una última verdad. La fe que mueve montañas no es perfecta, es persistente, no es la que nunca duda, es la que a pesar de dudar sigue creyendo. No es la que tiene todas las respuestas, es la que confía en el que sí las tiene. Lucas 17, versículo 5. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y Jesús respondió algo sorprendente. Versículo 6. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráyate y plántate en el mar, y os obedecería. No les dijo, necesitan más fe. Les dijo, la fe que tienen, aunque sea pequeña, es suficiente. Si la usan, si confían, si sueltan.
Así que no te preocupes por el tamaño de tu fe. Preocúpate por el tamaño de tu Dios. Y tu Dios es infinito. Tu Dios es todopoderoso. Tu Dios es el mismo que dividió el Mar Rojo, el que hizo caer los muros de Jericó, el que cerró la boca de los leones, el que resucitó a Cristo de los muertos. Y ese mismo Dios te dice hoy, confía en mí totalmente, no a medias, no cuando veas el camino claro, totalmente, ahora. Y cuando lo hagas, tu fe moverá todo, la montaña que parece inamovible, la puerta que parece sellada, la situación que parece sin salida, todo se moverá, no en tu tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, no de la manera que planeaste, de la manera que Dios diseñó, que siempre es mejor, siempre. Amén.